Gracias, señora Marínez. Buenos días a todos, honorables concejales. Al primo, no sé cómo está, buenos días. Eso le digo el día a John Molina. Ya está la transmisión. A todos, honorables concejales, señora secretaria de Hacienda, doctora Lilia Guevara Rico, a la secretaria general del Consejo, buenos días. Son las 7:19 de la mañana de hoy, 13 de noviembre de 2025. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria citada para hoy. Señora secretaria, por favor, llame a lista para verificar el quórum. Buenos días, honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Con los buenos días para todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Señora secretaria Liria Guevara, muy buenos días, perdón. Honorables concejales, muy buenos días. Señora secretaria, buenos días. Camacho González, Juan Gabriel, Partido Alianza Verde, presente. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi, presente. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Con los muy buenos días para todos y todas, presente, señora secretaria. Honorable concejal Julio Isaías Fique Laverde. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Buenos días para todos y todas. Omar González del Partido de la U presente. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Muy buenos días para todos y todas. Jorge Gutiérrez presente, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Buenos días para todos y todas. John Jairo Molina Chiribi presente, señora secretaria. Honorable concejal Libardo Montaña Carrillo. Muy buenos días para todos y todas. Libardo Montaña presente. Honorable concejal José Alirio Rodríguez Cárdenas. Buenos días para todos. Alirio presente. Señor presidente, 9 honorables concejales en el recinto. Hay quórum. Gracias, señora secretaria. Por favor, lea el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, citación a debate. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, proyecto de acuerdo 07-2025, ajuste estatuto orgánico del presupuesto. Sexto, proposiciones y asuntos varios. En discusión el orden del día. Continúa abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar la discusión. Cerrada la discusión del orden del día. ¿Aprueban el orden del día como fue leído por la secretaria, honorables? Señor presidente, aprobado el orden del día. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto, por favor. Tercero, citación a debate. ¿Hay proposiciones radicadas, señora secretaria? No, señor presidente. Cerrado el punto, siguiente punto. Cuarto, lectura de comunicaciones. ¿Hay comunicaciones radicadas, señora secretaria? No, señor. Cerrado el punto, siguiente punto. Quinto, proyectos de acuerdo 007-2025, ajuste estatuto orgánico de presupuesto. Gracias, señora secretaria. Entonces, honorables,
vamos a continuar con la discusión de el proyecto de acuerdo 07 de 2025. Le voy a pedir el favor al primer vicepresidente, al concejal John Molina Chiribi, que por favor presida la sesión, pues soy ponente de este proyecto de acuerdo. Señora secretaria, por favor, si puede leer cómo inicia la proposición. Proposición. Por las anteriores consideraciones, presento ponencia positiva y solicito a la honorable plenaria aprobar en segundo debate el proyecto de acuerdo 007-2025, por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico del presupuesto municipio de Boyacá, Cundinamarca. Cordialmente, Germán David Chiribi González, ponente; Omar Armando González Gómez, presidente, Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda; María Inés González, secretaria. Gracias, señora secretaria. Honorables concejales, así se inicia el debate de este proyecto de acuerdo. Para darle inicio, voy a darle el uso de la palabra al honorable concejal David Chiribi. Buenos días a todos nuevamente, a la secretaria de Hacienda, buenos días, a la secretaria del Consejo, a los honorables concejales y a quienes siguen la transmisión de la sesión. Para retomar un poco, honorables, el estado de la discusión, creo que es bueno recordar que la semana anterior, el día 4 de noviembre, realicé lo que fue la presentación de la ponencia y una presentación de la estructura general del proyecto de acuerdo. Realicé en la presentación de la ponencia una presentación de lo que fue el primer debate, de los cambios que se realizaron y de algunas omisiones que se presentaron o errores en la publicación del texto de primer debate, que fueron corregidas en el texto que está radicado y que se encuentra en discusión en este momento y que tiene 170 artículos. Hoy, para continuar con la discusión de la ponencia y antes de pasar a discutir el texto del proyecto de acuerdo, simplemente me gustaría retomar algo que estaba diciéndoles a algunos concejales hace un momento por fuera de la sesión, y es que hoy pues tengo algunas proposiciones que las presentaré en el momento de la discusión del texto, y me gustaría solicitarle a la secretaria, si bien lo tiene, una explicación sobre los artículos 149 al 159 del texto de segundo debate, que es todo el capítulo. Están corridos como seis artículos, que es
lo referente al sistema, al régimen del sistema general de regalías. ¿Por qué me parece importante esa presentación? Porque considero que allí hay unas situaciones, unas particularidades sobre cómo funciona el presupuesto de regalías, cómo no funciona anualmente, sino cada 2 años. Las incorporaciones también tienen particularidades y yo creo que deberíamos escuchar esa presentación. También, honorables concejales, una solicitud en este momento es que hoy, si ustedes a bien lo tienen, si hay claridad suficiente sobre la discusión, es que hoy podamos avanzar en la votación de la mayor parte del articulado, dejando pendientes pues, lo que tiene que ver con regalías y unas modificaciones al texto que están relacionadas con las referencias a entidades descentralizadas, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, que yo creo que también deberíamos discutir en el momento de la discusión del texto, del articulado del proyecto de acuerdo. Esa es toda la intervención por el momento, señor vicepresidente. Gracias, concejal David Chiriví. Tiene usted la palabra, señora secretaria, y bienvenida al recinto. Buenos días para todos, honorables concejales. Gracias por la invitación. Reciban un cordial saludo de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal. Señoras María Inés González, muy buen día, y a todos quienes nos siguen por las redes sociales. Bueno, el Sistema General de Regalías es un presupuesto independiente al Presupuesto General de Ingresos y Gastos del municipio. La misma norma 2056 del año 2020 nos dice que debe ser un presupuesto con un capítulo independiente. Por ello, él no suma dentro de los gastos ni dentro de los ingresos del municipio, sino que se le crea un capítulo separado. Este presupuesto no se ejecuta con los principios presupuestales normales del decreto 111, sino que por el contrario no tiene una anualidad sino una bianualidad, quiere decir que se ejecutan 2 años. Estos presupuestos de regalías son aprobados por el Departamento Nacional de Planeación y se tienen únicamente con los proyectos que sean aprobados en esta entidad. Por tanto, una vez tenemos los proyectos, el PAC presentado y los proyectos aprobados, se debe incorporar en un capítulo diferente, un capítulo especial, es decir, nosotros tenemos constituido el presupuesto que el número 1 son ingresos, el 2 son gastos y el 3 son cuentas por pagar. Se crea uno diferente que debe ser un 4 o un 5, dependiendo de cómo esté constituida la estructura del municipio, y se empiezan a incorporar todo lo que sea Sistema General de Regalías. De hecho, estos recursos son llevados en ese capítulo de manera sin situación de fondos. Toda la ejecución, los pagos y demás los hace directamente la Dirección del Tesoro Nacional, Planeación Nacional, a través de un aplicativo. Ese presupuesto es incorporado por decreto de parte del señor alcalde. Digamos que no se requiere la facultad, sino que está facultado, toda vez que él incorpora únicamente, o nosotros incorporamos únicamente los proyectos que estén aprobados para la bianualidad. Estos recursos tienen seguimiento del Departamento Nacional de Planeación. Digamos que el municipio en lo que más participa
es en aprobar los pagos, o sea, decirles sí, cumple con los pagos, y ellos son los quienes realizan el COMNE, el egreso. Una vez ellos cancelan al tercero, nosotros solicitamos la devolución de estampillas, pues puesto que a pesar de que son sin situación de fondos, son recursos que le pertenecen al municipio. Este sistema general de regalías quitó, digámoslo así, fue el que reemplazó las regalías directas que nos venían dando hace unos años. Hace unos años sí nos daban unas regalías que eran para funcionamiento y otra partecita para el funcionamiento del local. Eso dejó de funcionar y ahora únicamente, como les vengo manifestando desde que inicié, es por proyectos. No sé si tienen alguna otra duda, con mucho gusto. Gracias. Gracias, señora secretaria. Honorables concejales, si alguno desea intervenir. Honorables concejales, entonces en este momento, señora secretaria, para que lea la proposición, para que se abra el… Honorables concejales, en este momento, pues, si alguien quiere intervenir, o si no, para cerrar las intervenciones de este punto. Entonces, en este momento se cierra el punto, honorables concejales. Señora secretaria, por favor, si me puede ayudar a leer la proposición. Proposición. Por las anteriores consideraciones presento ponencia positiva y solicito a la honorable plenaria aprobar en segundo debate el proyecto de acuerdo 007-2025 por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Boyacá, Cundinamarca. Leído ya la proposición, honorables concejales, entonces, señora secretaria, para el llamado a lista para votar la proposición. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Positivo para la proposición, señora secretaria, como fue leída. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal Julio Isaías Fiquela Verde. Positivo. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo por la proposición. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal Libardo Montaña Carrillo. Positivo. Honorable concejal José Alirio Rodríguez Cárdenas. Positivo. Señor vicepresidente, en 9 votos positivos, aprobada la proposición con la que termina la ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo 007-2025. Gracias, señora secretaria. Por favor, para el articulado. Se abre la discusión. Qué pena. Señora secretaria, qué pena, y honorables concejales, se abre la discusión. Del proyecto de acuerdo 007. Tiene usted la palabra, concejal David. Gracias, vicepresidente. Ya en la discusión del texto, honorables, como les relataba en la sesión anterior, se realizaron algunos ajustes en lo que tenía que ver con la técnica normativa, se trataron de ampliar algunos conceptos y quedaron otros aspectos por modificar en la comisión y que hoy pues yo considero que deben
ser presentados en este segundo debate. Particularmente, honorables, me gustaría discutir el contenido del artículo séptimo. Recuerden que estamos hablando ya del texto que está en segundo debate, el de los 170 artículos, el del artículo 16, el del artículo 28, el del 30, el 108, el 136, y ya hay unas propuestas de eliminación de algunos títulos completos, de unos capítulos completos y la modificación de algunos títulos. Como lo advertía desde el primer debate, y esto yo creo que es para la secretaria, considero que el texto debe eliminar toda referencia a entidades descentralizadas, a empresas industriales y comerciales y establecimientos públicos, porque la estructura administrativa del municipio de Boyacá no contempla ninguna de esas instancias, y considero que es una discusión innecesaria que nosotros hablemos sobre algo que no existe jurídicamente en nuestro municipio, y además considero que implica unos riesgos a nivel jurídico, por más de lo que esté escrito en este momento esté bien, jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque al no existir eso dentro de la estructura administrativa del municipio, nosotros vamos a pasar por alto el contenido de esos textos, y siempre se dice que se dejan esos textos para cuando el municipio tenga ese tipo de estructuras. Considero que está mal. Lo que es correcto en términos de técnica normativa es adaptar los textos y las normas a la realidad jurídica del municipio. Entonces, también ya tengo el listado de dónde se encuentran esas referencias, en qué artículos están esas referencias, para que las eliminemos del articulado. Ya sobre los artículos concretos que nombré, que considero requieren una modificación, en el artículo séptimo, que es sobre el contenido del marco fiscal de mediano plazo, la proposición consiste en adicionar un texto en el que se aclare que, primero, el presupuesto, el marco fiscal de mediano plazo, debe contener proyecciones financieras en un horizonte mínimo de 10 años. También está una aclaración sobre lo que es el plan financiero, que hace parte o que es un anexo del marco fiscal de mediano plazo, y que diría que este es un instrumento de planificación y gestión financiera de la administración municipal que tiene como base las operaciones de caja y toma en consideración la previsión de ingresos, gastos, déficit fiscal y su financiamiento compatible con el programa anual de caja. Además, define las metas máximas de pago que servirán de base para elaborar el plan anual mensualizado de caja. El plan financiero es la base para la elaboración del presupuesto anual y el plan operativo anual de inversiones, y debe ser compatibles con las metas de superávit primario programadas en este último. También una aclaración sobre lo que son el concepto de superávit primario, que dice que es el valor positivo que resulta de la diferencia de la suma de los ingresos corrientes y recursos de capital
con excepción de los desembolsos de crédito, privatizaciones y capitalizaciones y la suma de los gastos de funcionamiento e inversión. Eso sería una modificación al literal A y B del artículo séptimo, ¿sí? Que eso está en las proposiciones que se radicaron. La segunda proposición es puramente de técnica normativa, y es que yo les decía que habían unos textos por fuera del articulado, y es simplemente incluirlos dentro del articulado. Entonces, ¿cuál es el primer texto que estaba por fuera? Antes del capítulo 2 y del artículo 16 había un texto por fuera que decía: principios del sistema presupuestal. El presupuesto general del municipio de Boyacá, Cundinamarca y sus entidades descentralizadas se sujetará a los siguientes principios, los cuales guiarán el proceso presupuestal: planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y homeostasis. Y la idea es que ese texto quede dentro del artículo 16 sin ninguna modificación a lo que presentó la administración municipal. Entonces quedaría encabezando el artículo 16 y el resto quedaría exactamente igual. La tercera proposición también es similar a la anterior y está en el artículo cuarto, antes del artículo 28, donde dice que la coordinación del sistema presupuestal estará en cabeza del Consejo de Gobierno. En ese artículo que toca hacer, y creo que en otros artículos que está mal la referencia, modificar, no es Consejo de Gobierno, sino Consejo Municipal de Política Fiscal, CONFIS, ¿sí? Que estará integrado por el alcalde, el secretario de Hacienda y el secretario de Planeación. Entonces se está incorporando ese texto al artículo 28 y se está dejando una redacción coherente que dice: la coordinación del sistema presupuestal estará en cabeza del CONFIS. El CONFIS es el órgano rector de la política fiscal del municipio y coordinador del sistema presupuestal. Será el órgano de asesoría, consulta, coordinación y seguimiento del sistema presupuestal y estará compuesto por el alcalde, quien lo presidirá, el secretario, secretaria de Hacienda, el secretario de Planeación. Contará con el apoyo técnico de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, así como con el respaldo institucional de la dependencia que solicite ajustes o modificaciones presupuestales. La siguiente proposición sería la número 4, es también sobre texto que estaba por fuera del articulado, en el capítulo quinto, antes del artículo 30, sobre vigencias futuras. Entonces dice: las vigencias futuras son instrumento presupuestal para contraer compromisos con cargo a presupuestos de vigencias fiscales posteriores, con el objeto de ejecutar gastos de funcionamiento y o inversión mayores a un año, previo cumplimiento de requisitos legales. Se clasifican en ordinarias y excepcionales. Ese texto iría a la primera parte del artículo 30, y la redacción del artículo 30 quedaría tal cual como se presentó por parte de la administración. Después viene una modificación al artículo 108. Dice: ejecución de las apropiaciones. Ahí simplemente se está incluyendo una aclaración conceptual y no se está modificando el texto adicional. Simplemente dice que el presupuesto se ejecuta, o sea, la modificación que se propone dice que el presupuesto se ejecuta no solamente a través del gasto, sino a través del recaudo, ¿sí? Entonces dice: la ejecución del presupuesto se desarrolla mediante dos elementos esenciales: el recaudo efectivo de los ingresos, ejecución activa del recaudo,
y ejecución activa del gasto, compromisos, obligaciones contra días pagos y ejecución pasiva del gasto, reservas presupuestales de apropiación. Eso es una aclaración de cómo se ejecuta el presupuesto. Luego, en una proposición 6, el artículo 136, sobre el control político, se elimina una referencia sobre quiénes son sujetos de control político, porque recordemos una cosa, hay un capítulo que se llama sobre el control a la ejecución presupuestal y dice que el control puede ser de tipo fiscal, político, financiero, ¿cierto? Entonces decíamos que el financiero lo realizaba la Contraloría y en general los entes de control. El financiero lo realizaba la Secretaría de Hacienda, ¿sí, señor? Y el político lo realizaba el Consejo Municipal. Entonces, cuando habla del control político, nos indica quiénes son sujetos de control político y había una referencia a los jefes de departamentos administrativos que no existen en la estructura administrativa del municipio porque no hay departamentos administrativos, entonces simplemente es eliminar esa referencia. Una proposición número 7 es la modificación de un título sobre el régimen presupuestal de la personería, el consejo y las entidades descentralizadas del municipio. Ya dijimos que no existen. Y una proposición 8 tiene que ver con el capítulo sobre el régimen presupuestal de las empresas industriales y comerciales del municipio y asimiladas, que están en los artículos 141, 42, 43, esos 3 artículos que se proponen eliminar. Porque pues tratan hacen referencia a una estructura administrativa que no existe en el municipio. Entonces yo considero, honorables, que pues sería esos los artículos que me gustaría modificar. La explicación la acabo de dar y también de una vez señalo que los artículos donde se hace referencia, algún tipo de referencia a entidades descentralizadas, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales son el 140, el 54, el 46, 41, 44, 18, el 14, el 13, el 12, el 16, el 37, el 38, 42, 52, 58, 63, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 141, 17, 29, 32, 143, 147 y 148 para un total de 29 artículos, más el artículo 51 que tiene una referencia al sistema, al Consejo de Gobierno, donde debería decir Consejo Municipal de Política Fiscal. Considero que sobre esos artículos también debería eliminarse el texto donde se refiera a esa estructura administrativa que nombré, que considero no debería ir. Y de resto, pues en mi opinión como ponente del proyecto de acuerdo no hay algún tipo de opinión o solicitud de modificación. Esa es toda mi intervención al respecto, señor vicepresidente. Muchas gracias. Gracias, concejal David Chiriví. Sigue abierto el espacio del debate. Honorables concejales. Tiene usted la palabra, concejal Luis Cortés. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera pues
tener una respuesta, ya que el ponente pues, nos dice que hay unos textos sobre entidades inexistentes. Me gustaría pues que la Secretaría por qué incluyeron en el acuerdo o por qué deben estar ahí. Ustedes deben tener una posición, el de por qué presentaron el proyecto de esta forma y por qué debe existir esos textos dentro del proyecto. Es por el momento. Gracias, concejal Luis Cortés. Honorables concejales, anuncio que se va a cerrar el espacio. Al igual que tiene que decirme con respecto a los artículos que el ponente sugiere que no existan y que fueron presentados en el proyecto. Tiene el uso de la palabra, señora secretaria de Hacienda. Bueno, respecto a la pregunta, sí, que se van a eliminar y por qué están dentro del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo se presenta de acuerdo a la normatividad vigente en cuanto a presupuesto, que es el decreto 111, la ley 1551, en lo cual parte fiscal la ley 819, en límites del gasto la ley 617, en funcionamiento la ley 715. Estos proyectos se presentan a los municipios de manera global, no pensando en lo que está existiendo en el momento, sino dejándolo abierto por si en algún momento llegaran a existir este tipo de instituciones. Sin embargo, pues no es camisa de fuerza que lo dejen así y que en el momento que el municipio cambie su estructura administrativa, creando un instituto de deportes, algo así, se presente un proyecto de acuerdo donde se modifique e incorpore todo lo que sea sistema presupuestal para este tipo de entidades, al igual que si en algún momento la administración o el municipio llegara a tomar la decisión y diera financieramente la creación de una empresa de servicios públicos, también se tendría dentro de este capítulo, porque pues ya vendría a ser una descentralizada. Si bien es cierto en este momento no existe ninguna descentralizada, ni que conozca, se tenga establecido que se quiera realizar algún tipo de cambio, lo presenté de manera global, teniendo en cuenta la normatividad vigente en cuanto a las normas que les mencioné iniciando. El marco fiscal, dice que en cambio el contenido del marco fiscal, pues dentro del acuerdo trabajé el marco fiscal tal como nos lo presenta el Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, pues son cosas de mejora. Sobre lo anterior. Gracias, señor secretario. Perdóneme, presidente, pues es que es sobre lo anterior para no ir de acuerdo. ¿Qué pasa si lo dejamos tal como ustedes lo presentaron? No pasa nada, solo que en el momento que llegaría a haber una institución o de pronto servicios públicos de la capacidad financiera para ser empresa, pues no hay que hacer ninguna modificación más adelante. Si no se deja así, pues estamos de acuerdo a cómo está la estructura administrativa del municipio y en el momento que llegara a existir, pues se hará un acuerdo modificando no tiene ningún inconveniente. Tiene el uso de la palabra, concejal Omar. Honorables concejales, lo que sugiere el ponente y fue debatido en la comisión y él le ha dado varios meses de estudio a este proyecto, es lo que sugiere dejarlo cerrado para que cuando llegue alguna entidad descentralizada al municipio, pues el consejo pase un acuerdo municipal y el consejo lo estudie y lo apruebe. De lo contrario, si lo dejamos como nos lo presenta la administración, pues ya daríamos
dejaríamos abierta esa puerta para que ellos lo hagan. Si llegase en un futuro, pues ya tienen aprobado e iniciarían o lo podrían empezar a hacer sin necesidad de consultar al Consejo. Eso es lo que realmente solicita el señor ponente. Gracias. Tiene usted la palabra, concejal Jorge. Muchas gracias. Primero, los buenos días a la señora secretaria de Hacienda. Muchas gracias por venir al recinto de la democracia donde se discuten estos proyectos tan importantes. Señora Marínez, muy buenos días. Honorables concejales, buenos días. Mesa directiva, señor presidente y las personas que nos siguen por las redes sociales. Escuchando pues detenidamente el tema de este articulado, pues si bien me atrevo a decir que se podía dejar, como dice el concejal, pues no sería, digamos, de mi parte viable que aprobáramos algo pues que no, en el momento no existe dentro del municipio. Y eso pues no sería para esta bancada como viene, entonces sería, digamos, que el tema de discusión como lo propone el ponente. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, concejal Jorge. Tiene usted la palabra, concejal Luis. No, es una aclaración. Yo solamente no dije que lo dejáramos tal como estaba, sino que qué pasaba si lo dejamos. Entonces no es que estoy sugiriendo que lo dejen tal como está. Sí, para eso estamos en debate y eso es el asunto del debate de mirar el por qué no y el por qué sí. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene usted la palabra, señora secretaria. Señora secretaria, qué pena. Tiene usted la palabra, concejal Alirio. Sobre el mismo tema, de acuerdo a los artículos que dice el presidente, y dejamos abierto esa proposición, es como darle facultades a algo que no existe por si se llega a presentar alguna novedad. Y lo que dicen los demás compañeros, ya no habrían necesidad de pasarla por la corporación. Y en el momento no estamos para darle facultades a nadie. Hay que estudiarlas, para eso hay una corporación y se debe hacer como lo está presentando el presidente. Eso es todo, gracias. Gracias, concejal Alirio. Tiene usted la palabra, señora secretaria. Gracias. El articulado que propone el ponente retirar, pues no, digamos que no le quita ni le pone al acuerdo en cuanto a la parte presupuestal. De ser aprobado como se presentó por la administración municipal, no, de pronto está mal interpretado. No es cierto que se le esté dando facultades al municipio que en cualquier momento cree un instituto o una empresa. ¿Por qué? Porque este acuerdo lo único que hace es arreglar la parte presupuestal de llegar a existir. En el momento que, supongamos, se quiere crear el Instituto de Deportes, que es el que más hacen en todos los municipios, eso debe ir por proyecto de acuerdo y debe ser aprobado por ustedes independiente de que esta norma exista o no exista. Lo que sí es que en el momento que, digamos, no está acá, entonces ustedes aprueban la creación de ese instituto si llegara a crearse, es con un acuerdo independiente. También en ese momento deberían de presentar con un acuerdo independiente la creación de estos artículos. O sea, el crear o no crear estos artículos no quiere decir que le estén dando facultades al alcalde municipal, al ordenador del gasto, para crear empresas o institutos descentralizados. Solo hablamos de la parte presupuestal y cómo se debe manejar. Pero si bien es cierto, pues sí, no existen, pues dejarlo aquí normado es dejarlo por si acaso, pero no, si lo quitamos no hay ningún inconveniente porque está normando lo que realmente está en la actualidad. No es más mi intervención, gracias. Gracias, señora secretaria. Tiene usted la palabra, concejal David.
Gracias, vicepresidente. Frente a la discusión, yo creo conveniente aclarar dos cosas, y es que, pues, de mi parte no es que lo que decía es que yo sugiero eliminar esas referencias porque nosotros nos estamos desgastando o sería hacer un desgaste sobre algo que no existe. Y dejarlo abierto, claro, no es facultar al alcalde para que cree esas entidades para creación de empresas, porque como bien lo dice la secretaria, eso requiere un acuerdo municipal distinto, pero sí es dejar abiertas cosas que nosotros hoy no nos estamos preocupando por discutir a fondo. Porque, por ejemplo, el capítulo que se está proponiendo eliminar, que contiene el artículo 146 y 47 y 48, dice, por ejemplo, cómo se aprueba el presupuesto de las empresas industriales y comerciales y asimiladas. Yo me pregunto si alguno de nosotros hace un esfuerzo hoy o si es una preocupación real del Consejo, definirle reglas para la aprobación del presupuesto de empresas industriales que no existen en el municipio de Boyacá. Y como no hacemos el esfuerzo porque no existen y no es un motivo de preocupación, pues yo digo, bueno, puede que algo ahí quede mal o no quede claro, y entonces en el momento que en 2, 3, 5, 10 años creen ese tipo de empresas, pues la pregunta es si lo que nosotros hoy estamos o estaríamos dejando aprobado va a ser lo correcto para ese momento o para ese tipo de alcalde. Entonces yo lo que creo que es lo mejor es que si en algún momento algún alcalde tiene la iniciativa de crear alguna empresa industrial, una entidad descentralizada, un establecimiento público, lo que sea, pues que haga la tarea completa, presente el acuerdo de modificación de la estructura de creación y adicional presente otro acuerdo donde se defina el régimen presupuestal para ese tipo de entidades. Y con eso el Consejo en ese momento va a discutir tranquilamente y va a decir sí, vamos a dejar esto aprobado, vamos a cambiar estas reglas. Eso es lo que yo considero que es lo que se debe hacer. Eso es todo, vicepresidente. Y dejo una última solicitud, y es una discusión del artículo 161 actual, que es la modificación, dice modificaciones a la planta de personal. Entonces dice las modificaciones a la planta de personal que no incrementen sus costos anuales actuales o que no superen las apropiaciones vigentes de gastos de personal entrarán en vigencia una vez expida el decreto o acuerdo respectivo. En consecuencia, salvo que exista autorización en la Constitución o en la ley, aquellas modificaciones de planta que incrementen los costos anuales actuales y superen las apropiaciones vigentes de gastos de personal entrarán en vigor el 1 de enero del año siguiente a su aprobación, siempre y cuando su incorporación no supere los límites legales de gasto de funcionamiento. Eso pues también me gustaría una presentación de ese, es decir, de la necesidad de ese artículo, que se aclare a la plenaria del Consejo si implica o si la administración lo entiende como algún tipo de facultad o una intención de modificación de la planta de personal del municipio. Y también creo que es de los artículos que me gustaría sugerirle a la plenaria que no votemos el día de hoy, sino que también los estudiemos y los votemos después en otro debate.
160. Pero la secretaria no va a referirse. Sí. 161. Tiene el uso de la palabra, señora secretaria. Bueno, en cuanto a este artículo, reitero, este proyecto de acuerdo es netamente presupuestal, ¿sí? Entonces, cuando yo ahí hablo de las modificaciones de planta de personal, no quiere decir que se vaya a hacer alguna modificación de planta de personal o que se tenga pensado hacer teniendo en cuenta facultades dentro de este proyecto de acuerdo. Lo que pasa es que dentro de los acuerdos municipales de los estatutos orgánicos se debe dejar plasmado cómo van a ser esas reglas presupuestales en el caso de existir alguna modificación a la planta de personal. Recuerden que en caso de que llegara a dar una modificación a esta planta, eso es un proyecto completamente diferente, donde una de los dos a ustedes les presentan como el proyecto de acuerdo de cómo quedará la nueva estructura, si llegara a ser, o ustedes mediante un análisis que debe hacer la Secretaría Administrativa, les presenta el por qué, cómo, bueno, hace todo el análisis y ustedes le dan, bien sea facultades pro tempore al alcalde para crear la nueva planta o la acuerdan ustedes. En este caso yo no estoy, digamos en este capítulo no estoy hablando de facultades para que haga nueva planta, sino que en el caso de que se presente cómo deben ser las reglas. Un ejemplo, si en el mes de julio de este año me hubiesen presentado al Consejo un cambio en la planta de personal, hablaremos de la norma que salió de la inspección de policía, ahí requiere unos cambios, no en la planta de personal, pero sí de las competencias. Si se les hubiese presentado y ustedes lo hubiesen aprobado, esos cambios no empiezan a hacer directamente desde el mes de agosto, sino que, como dice este artículo, quedan a partir de la siguiente vigencia, toda vez que si lo hacemos de ya para allá, pues va a desfinanciar el presupuesto. A eso se refiere estos artículos. Entonces, tengan la plena seguridad y la tranquilidad de que nada de lo que hay acá quiere decir que va a pasar por alguna decisión de ustedes o que se le está dando una facultad al alcalde que no tiene que ver con un proyecto de presupuesto. Este nos regla todo lo que en materia presupuestal. Lo que aquí se aprueba es en materia presupuestal, como lo que les decía, por ejemplo, la creación de empresas, de entidades descentralizadas. En este caso, si llegara a haber modificaciones a la planta de personal, tiene que primero pasar por el Consejo para ustedes hacer la aprobación de este tipo de temas. Acá se está reglamentando es cómo va a ser el tema presupuestal en el caso que llegara a existir. En este caso, este título sí es muy importante que lo consideren, lo tengan en cuenta, porque pues llegar al momento de que tuviesen que crear un nuevo cargo, suprimir un cargo, eso tenemos que basarnos en lo que nos dice la regla presupuestal, que no es solo crearlo y decir ay, sino que si se tiene el recurso, si no se tiene el recurso, qué afectación puede hacerse y cuándo se empieza a hacer la afectación. Entonces a eso se refieren estos capítulos. Entonces sí, los invito a que revisemos muy bien este capítulo y lo tengamos en cuenta, puesto que es importante dentro del acuerdo municipal. Gracias. Tiene usted la palabra, concejal Jorge. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias por la aclaración, señora secretaria. Casualmente el día de ayer se presentó el proyecto de acuerdo 019, donde dice que proyecto de acuerdo 019 por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 004 del 05 de marzo del 2015, por medio del cual se establece la estructura de la administración municipal de Boyacá y se dictan otras disposiciones. No sé si estamos hablando de lo mismo, perdón si estoy equivocado, pero digamos que a ellos sí
Sí que, pues casualmente llega este documento, no sé si tenga que ver algo con ese artículo, y también preguntarle, señora secretaria, si el artículo anterior, ¿cierto?, si le hace una actualización y qué es lo que modifica. Pues si fuera posible de pronto, si lo tuviera a la mano, para que nos pudiera dar como esa explicación. Muchas gracias, señor vicepresidente, es todo. Gracias, concejal Jorge. Tiene usted la palabra, concejal Luis Cortés. Gracias, presidente. No, es para recordar que en la anterior administración se presentó una modificación a la estructura administrativa, la cual no se aprobó. Sin embargo, creo que algunos puestos sí se crearon por decreto, no sé, pero creo que hay unos que no, el Consejo no aprobó, pero se crearon. No estoy seguro de lo último que dijo. Gracias, concejal Luis. Sigue el tiempo del debate, honorables concejales, para avisarles que se va a cerrar. Señora secretaria, su merced va a intervenir. Respecto a la pregunta que hacía el honorable concejal Jorge, digamos que no sabía que habían radicado este proyecto. Sin embargo, pues me imagino que es con referente a la norma que salió ahorita de la inspección de policía, que cambia su designación, su asignación. Indirectamente sí tiene que ver, claro, porque es que esta es una modificación, si están hablando de una modificación de planta, ahí ustedes van a estudiar la modificación de planta. Aquí están estudiando cómo va a ser la parte presupuestal, qué requiere esa modificación de planta para que ustedes la aprueben o no la aprueben. Porque independiente, pues, o sea, no puede ser de que, un ejemplo, no, yo no voy a aprobar eso porque no quiero que creen nuevos cargos. No, el por qué. Entonces, no, porque es que de acuerdo a lo que dice el Estatuto Orgánico de Presupuestos, me dice que debe haber un análisis juicioso de la parte financiera, que la Secretaría de Hacienda debe certificar si cumple, si existen los recursos necesarios para cubrir esa nueva planta, un ejemplo, ¿sí? Entonces, son dos proyectos diferentes, pero este artículo sí, en el momento que se aprobara y se presentara un nuevo proyecto, tendría que ver uno con el otro. Sí, me hago entender. Sin embargo, acá no le están diciendo que lo facultan al alcalde para que tenga en cuenta ese acuerdo y que si ustedes no lo aprobaron, lo haga por decreto, un ejemplo. Sino son dos acuerdos diferentes, pero sí tienen uno que ver con lo otro porque es materia presupuestal. Gracias, señora secretaria. Sigue el debate, señores concejales. Aviso que se va a cerrar el tiempo del debate. Tiene usted la palabra, concejal Julio. Gracias, presidente. Pues yo creo que este punto tiene mucho parecido con el anterior. Si no están claros los cargos o no se va a hacer la modificación ahora, pues cuando se presente el proyecto de modificación que se requiera, pues también que se presente el proyecto de modificación del mismo. Entonces, digamos que para hacer, aprobarlo al momento actual, no adelantarnos y esperar que el Consejo Municipal de entonces, si no estamos nosotros, pues tenga la posibilidad de discutirlo y no nosotros quitar esa posibilidad. Es mi punto de vista, presidente. Gracias, concejal Julio. Tiene usted la palabra, concejal Gabriel. Gracias, vicepresidente. Señora secretaria, en similitud al artículo 161 y en el proyecto de acuerdo 017, ¿fue? 19 019 que se presentó el día de ayer, al no derogar este artículo, o si lo eliminamos como tal, o si lo presentamos o lo cambiamos por el estilo del artículo 161, afectaría
a ese proyecto de acuerdo que se está presentando o en qué afecta en algo a ese proyecto o no tiene ningún inconveniente para el respectivo estudio de acuerdo al artículo 161 de las modificaciones a la planta de personal del municipio. Gracias, vicepresidente. Gracias, concejal Gabriel. Tiene usted la palabra, concejal David. Gracias, vicepresidente. Yo hice la pregunta sobre todo para disipar dudas y que no existan, como para aclarar lo que estaba interpretando la administración municipal. Yo entiendo el punto de la secretaria y lo que a mí me gustaría es que ese artículo también quede sin votar y que presentemos una redacción un poco más clara en el sentido de indicar que cuando se hagan modificaciones a la planta de personal deben ajustarse a unas reglas en temas presupuestales, que son las que dice el artículo, que si afecta, creo que el tema de las apropiaciones deben regir hasta el año siguiente y si no hay afectación a las apropiaciones pues pueden regir a partir de ese momento. Con respecto al proyecto de acuerdo 19, a mí me parece que es pertinente aclarar dos situaciones, y es que una es la modificación de la estructura orgánica de la administración, y tiene que ver con las dependencias que existen, con el organigrama, digamos, y otra es la planta de personal. Las modificaciones a la estructura obviamente tienen que estar relacionadas, pero las modificaciones a la estructura deben hacerse a través del Consejo Municipal, mientras que las de la planta de personal son facultades del alcalde y deben ajustarse pues tanto al estudio que decía la secretaria, a temas creo que del departamento administrativo de la función pública y por supuesto a la disponibilidad del presupuesto, que no excedan los límites de gastos de funcionamiento establecidos en la ley 617. Entonces, eso para que tengamos en cuenta que sí existen diferencias y que, como decía la secretaria, a través del artículo 161 se está dejando una regla clara sobre cómo debe procederse presupuestalmente cuando hayan modificaciones a la planta de personal. Mi sugerencia, reitero, es que aclaremos la redacción, que no lo votemos hoy como no hay proposición, que lo podemos dejar para una segunda sesión donde se voten los artículos sobre los que hay diferencias en su redacción. Siga, vicepresidente, tome el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Pues no sé, de mi parte, por al señor ponente que está sugiriendo estas modificaciones, pudiese darme nuevamente cada uno de esos artículos que su merced quiere modificar para tenerlos al detalle, para no votarlos. Exacto, para que me regale el dato. Ya dándolo el uso de mi palabra también, señor ponente, no sé si la señora secretaria quiere exponer algo sobre esas modificaciones o esas sugerencias que acaba de dar el ponente en cada uno de esos artículos. Si su merced de pronto ya aclaró unos, pero si quiere, pues ya que son varios que veo que tiene el señor ponente, o ya su merced tiene el uso de la palabra si los quiere sugerir, o si el señor ponente vuelve y lo reitera para que su merced tome nota nuevamente.
Bueno, las modificaciones a este proyecto de acuerdo se habían concertado en anteriores reuniones, tanto en comisión como con el ponente, de las cuales fueron pues aprobadas, excepto pues la que están proponiendo ahorita de eliminar, bueno, el ponente está diciendo cambiar el texto en cuanto a modificación de personal. No tengo ningún inconveniente que nos sentemos, lo revisemos para poder darle una estructura como diferente al acuerdo, al artículo de este acuerdo. En cuanto a las demás proposiciones, no me opongo a los cambios. Ya se habían concertado y sí, se puede quitarlo de las empresas industriales y comerciales del Estado. Este articulado sí les propongo que lo revisemos, y si es cambiar de pronto, digamos, cómo está estructurado el texto, no hay ningún inconveniente, nos sentamos concejal para que usted tenga pleno conocimiento y me colabore mirando qué cambios son los que va a sugerir para revisar que estén dentro de la normatividad. Ahora, el concejal, no me acuerdo quién fue el que preguntó si esto tenía alguna injerencia en el otro proyecto de acuerdo. No, porque estamos en este momento debatiendo una norma que va a regir a partir del 1 de enero del 2026, y el proyecto fue presentado en el año 2025. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, pues son dos proyectos diferentes. Uno tiene que ver con, no sé, creo que es la asignación y la estructura organizacional, me tocaría leerlo, y este tiene que ver con la materia presupuestal. Muchas gracias. ¿Sí los va a leer, Marcelo? En este momento sigue el debate, honorables concejales, si alguien quiere intervenir. En este momento vamos a cerrar el punto del debate. Cerrado el punto del debate, honorables concejales. Tiene uso de la palabra, concejal David. Gracias, vicepresidente. Simplemente, vicepresidente, para el tema de la votación, le sugiero respetuosamente a la plenaria que votemos de la siguiente manera. Hay 8 proposiciones hoy. El texto tiene 170 artículos en total. 170 artículos en total. Entonces, si no hay alguna sugerencia en contrario, yo sugiero que se vote en bloque el articulado junto con las proposiciones. Las proposiciones están sugiriendo, hay una proposición que está sugiriendo eliminar 3 artículos. Entonces, votamos en bloque el articulado, excepto los artículos que voy a leer, que son los que los que hacen referencia a las empresas industriales y comerciales, etcétera, y descentralizadas. El artículo 51, porque debe corregirse la redacción, porque dice Consejo de Gobierno y es Consejo Confis y es Consejo Municipal de Política Fiscal. Y el artículo 161, que sería el artículo sobre las reglas para las modificaciones de la planta de personal, reglas presupuestales para las modificaciones de la planta de personal. Listo, entonces esos artículos que no votaríamos sería el 140, el 54, el 46, el 41, el 44, el 18, el 14,
el 3, el 2, el 16, el 37, el 38, el 42, el 52, el 58, el 63, el 98, el 99, el 102, el 103, el 104, el 105, el 141, el 17, el 29, el 32, el 143, el 147 y 148. 29 artículos creo que son. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gracias, Conce. Más esos 29 son los de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y entidades descentralizadas. Más el 51, que es el que toca corregir la redacción porque dice Consejo de Gobierno, más el 161 para un total de 31 artículos. Entonces, votaríamos en bloque 170. 139 artículos con las proposiciones y considerando que hay una proposición que propone eliminar 3 artículos de esos 139, entonces si se aprueba esa proposición quedarían 136 artículos aprobados hoy, si se acoge esa discusión. Y también le sugiero de manera respetuosa al presidente, y es que la discusión sobre esos artículos no se cierre en este momento sobre los que no vamos a votar, sino que quede abierta la discusión de esos artículos para que después podamos discutir el contenido de los textos. Tiene usted la palabra, concejal Jorge. Gracias, señor vicepresidente. Para el concejal David, entonces quería como proposición para someterlo a votación primero antes de votar todos los otros articulados, o quedaría dentro de la votación. Listo. A excepción, digamos, no se cierran, quedan en discusión, voy a dejar claro directamente en la sesión, ¿cierto? Para que quede en el acta que no se cierran estos 29 artículos, sino que queda en discusión más adelante. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, concejal Jorge. Sí, vamos en este momento, pues, honorables concejales, así bien lo tienen entonces en el bloque, lo que acaba de darnos la explicación el concejal ponente, entonces es para que ustedes, y eso fue el uso de mi palabra, para que quede claro cuáles artículos se van a votar y cuáles va a quedar abierto el tema del articulado de estos cambios o estos artículos que se va a ver en debate en una otra sesión. Entonces, señora secretaria, para honorables concejales, se va a manejar en bloque los artículos que se pueden votar en este momento, los otros van a quedar para una segunda sesión. Entonces, señora secretaria, para el llamado lista para hacer esa votación de esos artículos, por favor, con las proposiciones. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Juan Gabriel Camacho, recibiendo la aclaración del ponente por cada una de las proposiciones y los artículos de los cuales se van a votar, quedando pendientes 31 para debatir. Mi voto es positivo, señora secretaria. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí a los artículos que estamos votando con las proposiciones. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Positivo por los artículos que estamos votando. Honorable concejal Julio Isaías Fique Laverde. Positivo a los artículos en votación. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. La bancada del partido de la U vota positivo por las proposiciones y positivo por los artículos en mención. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Positivo, señora secretaria, por las proposiciones y los cambios realizados. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi.
Mi voto es positivo por las proposiciones y los artículos que están en mención, dejado en claro que van a quedar unos artículos para en un segundo debate. Honorable concejal Libardo Montaña Carrillo. Positivo. Honorable concejal José Alirio Rodríguez Cárdenas. Mi voto es positivo por los artículos 131 y pendientes los que quedan por estudiar, y por las proposiciones positivo. Señor vicepresidente, 9 votos positivos para aprobar los artículos mencionados, incluidas las proposiciones, y el estudio de 29 artículos para discusión posterior, y 31 artículos para discusión posterior una vez se concerten con la administración. Gracias, señora secretaria. En fin de este tema y este proceso de este proyecto de acuerdo, entonces creo que vamos por terminado esta parte y vamos a llegar a la presidencia, a la mesa directiva para que tome la decisión de qué sesión se va a seguir en este tema de este proyecto de acuerdo 007. Siguiente punto, señora secretaria. Sexto, proposiciones y asuntos varios. En este momento voy a darle la presidencia nuevamente al honorable concejal David Chiribi. Muchas gracias, señor vicepresidente, por la tarea. Gracias, señora secretaria, por su presencia en el recinto. Honorables concejales, está abierto el punto proposiciones y varios. Concejal John Molina Chiribi tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por en este espacio de varios. Honorables concejales, pues hay tema de seguridad vial en el momento de las dos empresas, o creo que es más enfático la empresa Geoflora, ya que ellos no tienen un paradero fijo para sus rutas. Entonces, en este momento, esta semana han habido, creo, si no estoy mal, más de 3 accidentes frente a esa empresa floricultora. Entonces, caso tal, pues voy a remitir también una solicitud a la Secretaría de Gobierno para que nos aclare si esa empresa tiene su plan de movilidad dentro de ella. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. ¿Quién levanta la mano primero? Concejal Gabriel Camacho tiene. Gracias, presidente. Referirme a ese tema, realmente cuando se empezó esa construcción de las nuevas cunetas, desde el San Agustín hacia el Corso, a la administración municipal se le alertó del tema de los posibles accidentes o incidentes que pudiese realizar o se pudiesen presentar en esas dos floras, y se conceptó entre ellos o se dialogó en el sentido de que tuvieran las dos empresas, Flores Bojacá y Geoflora, mirar cómo movían los tiempos de entrada del personal para no tener ese tipo de aglomeración tanto vehicular como de personal al ingreso de las diferentes empresas del sector, para evitar esos inconvenientes que a menudo se vienen presentando desde accidentes de motos, peatones, e incluso se hizo un seguimiento a las personas particulares que en su momento estaban en ese sector en las horas de la madrugada comprando o adquiriendo el tema de los tintos, ocasionando esos trancones donde se ha visto una mejoría, pero está latente el problema y el peligro que se presenta tanto de accidentalidad en esos dos tipos de empresas del sector floricultor. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal Gabriel. Concejal Julio Fique tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. También en referencia a la obra que quedó sin concluir, es responsabilidad de la administración mantener las cintas preventivas para evitar accidentes. Toda vez que uno pasa en las mañanas y pues, personas malintencionadas las tumban las conocidas colombinas y quedan expuestos. Yo creo que es responsabilidad de la administración mantener
vigilado y permanentemente colocadas esas cintas para que se eviten accidentes. Por otro lado, ayer me llegó el proyecto de acuerdo 019 donde se cambia, se solicita, perdónenme un segundito. Bueno, hay atribuciones a los inspectores se cambia el nombre de inspector de policía y se le va a llamar inspector de convivencia y paz. Pero yo en las atribuciones que le dan, sí les sugeriría que pudieran revisar para cuando yo haga, cuando se haga una socialización, ustedes traigan sus dudas porque yo veo que se le están dando muchas atribuciones al inspector, caso como ordenar demoliciones, hacer restricciones, prohibir aglomeraciones, entonces sí se le están facultando muchas actividades que para mí, digamos que es como extralimitar el cargo, personalmente lo pienso, entonces los invito a que me ayuden a revisar el proyecto y si tienen alguna inquietud también entonces hacerla saber. Gracias, presidente. Gracias, concejal Julio Fique. Concejal Omar González tiene el uso de la palabra. Referirme a los dos temas. Si se va a tomar una medida por medio de la mesa directiva del Consejo en Pleno para el tema de lo que se refería de Geoflora, también tener en cuenta que ahí permanecen vehículos parqueados todo el día en la zona verde. Es todo el día, desde la madrugada hasta las 4 o 5 de la tarde. Y eso también genera, por parte inseguridad, por parte tema de posibles accidentes de tránsito. Entonces, que si se va a hacer eso, también se tenga en cuenta que esos vehículos no deben permanecer en esa zona verde. Entonces, no sé qué acción vaya a tomar la mesa directiva o el Consejo en Pleno. Y para el tema del proyecto de acuerdo del honorable concejal Julio Fique, yo sí le solicitaría que se hiciera una socialización antes de que usted rinda la ponencia de ese proyecto a todo el Consejo, porque en qué ley dice cómo se va a normar, qué facultades, porque prácticamente le están dando eso es a las inspecciones de policía. Entonces que nos expliquen qué trascendencia social tiene eso hacia la comunidad antes de que inicie, de que sea radicada esa ponencia. Hay varios espacios, puede ser un sábado, un domingo, si toca hacerlo, es mejor hacerlo y que haya la bastante claridad. Es eso, concejales, gracias. Gracias, concejal Omar. Concejal Luis Cortés tiene el uso de la palabra. Gracias. Los mismos dos temas, yo creo que cada una de las floras deben tener un sitio interno donde parqueen y allí la gente pueda subir a los vehículos y al igual al descender, que no los dejen en la calle. Lo dice la Conchita y Flores Oaxaca creo que hace lo mismo, ¿no? Flores Oaxaca ingresa a la gente. Con respecto a ese tema, con respecto a lo de inspección de policía, sí me parece que debemos, ojalá no solo socialización entre nosotros, sino que sea a nivel municipal, porque es que un problema. Después dicen que nosotros dimos facultades a la inspección de policía para que mañana tengan que moler una construcción, alguna vaina. Eso fue culpa de los concejales que dieron esa autorización a la inspección. Ojalá que la comunidad sepa el por qué se le da esas facultades a las inspecciones de policía. Yo sé que esto no es aquí nomás, es una norma que viene tal vez nacional, pero que la gente se entere del por qué esas facultades que vienen de una ley y no son por acuerdo municipal, para que después diga, vea, ahí usted lo que autorizaron eso. Es eso, señores mesa directiva, que lo veo hablando. Gracias, concejal. No, pero aquí estaba diciendo cómo va el orden de las palabras. Concejal Alirio Rodríguez tiene el uso de la palabra. Buenos días nuevamente. Ya les digo cómo. Sobre el tema de que vimos anoche en la proposición de control político sobre la composición de las placahuellas. Para mí es un tema importante ver la composición, cómo están hechas, cómo están su capacidad de carga, sus 5 años de viabilidad, de garantía, que nosotros como veedores de esos contratos sí debemos de estar pendientes de las construcciones,
de la composición. Porque lo que yo les decía anoche, eso por encima se ve muy bonito, muy parejito, muy parejo, una pista ahí. Pero sí debemos de saber si lo que dice el ICUD, como se deben de construir, si las están haciendo así. Eso es muy importante. La otra cosa es que, como nos damos de cuenta, el presidente de la República anuló las licencias para remodelación. Ya está en funcionamiento. La firmó y de una vez empieza a regir. Entonces ya no se necesita acudir a pedir un permiso, sino usted lleva una carta que la firme el secretario de Planeación, ya no va a haber que pagar nada por eso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Las ¿cómo es que llaman? Las curidías, ¿cómo es que llaman? La oficina. No. Aquí no hay, ¿no? Bueno. Entonces ya no, porque si uno se da cuenta, alguien iba a remodelar su casita y si no pasaba por planeación, pues le sacaban su multa. En este momento ya puede modificar. Lo que no lo tengo claro es, por ejemplo, las urbanizaciones, ¿no? Pues todo eso hay que aclararlo. Sí. Sí, pero hay casas de urbanización que ya tienen 10, 20 años. Si van a modificar, creo que ya lo pueden hacer. Perdón. Bueno, ahí los dejo. Ahí los dejo con la papa caliente. Perdón, sigue el uso de la palabra el concejal Jorge Gutiérrez, pero si me permite, concejal, que me quiero referir a dos temas que han tratado acá, sobre los que ya han tratado, para que no nos dispersemos. Es por eso, ¿sí? ¿Sí? Sí, uno cortico, debido a los accidentes que pronunciaba el vicepresidente, vuelvo y reitero, si es importante, no sé si desde el Consejo en pleno, solicitarle a la Secretaría correspondiente, en este caso Secretaría de Gobierno, de que por favor se presente realmente, no se le dé más largas al plan de movilidad que requiere el municipio, ¿cierto? Para hacerlo. Por ejemplo, Flores el Corso se corrió y tuvo que ser un espacio para una vía pública. ¿Por qué las empresas de Flores, teniendo tanto espacio, por qué no se les mete en cintura para que metan realmente sus vehículos? Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal Jorge. Ahora sí, lo que quería manifestar son dos cosas que yo creo que tienen que ver, de alguna forma están relacionadas con el tema que proponía el concejal Julio, y es que si bien nosotros tenemos el deber de estudiar el proyecto de acuerdo, el 019, que modifica la estructura orgánica de la administración municipal, y tenemos el deber de hacer las respectivas preguntas, me parece que es en un acto responsable es primero ver qué existe ya dentro del acuerdo 03 y sobre el acuerdo y el proyecto de acuerdo 019, el 4, perdón, sobre el acuerdo 4 de 2015 y el proyecto de acuerdo 019 de 2025. Porque, por ejemplo, hoy estamos diciendo que se le dan facultades a la inspección de policía para demoler, pero hasta donde yo tengo entendido, la ley 1801, que es el código comúnmente llamado de policía, pues establece esas facultades que además no se las inventó la ley el código 1801, sino existían desde antes para demoler construcciones que no estén conforme con la norma de ordenamiento territorial. Entonces no es como que ahorita el alcalde o quien haya presentado el proyecto de acuerdo le haya dado por poner una norma nueva de ordenar demoliciones. Insisto, claro, nosotros tenemos el deber de preguntar, de estudiar los proyectos de acuerdo, pero sí me parece que tampoco por preguntar o por presentar nuestras inquietudes legítimas debamos generar algún tipo de
desinformación. Igual con el tema del decreto que salió el 4 de noviembre que me estaba mostrando el concejal John Molina Chiribi, sobre la no necesidad de las licencias. Me parece que, perdón, igual, es el decreto 1166. Me parece importante que sea la Dirección de Urbanismo y la Inspección de Policía quienes aclaren el alcance de esta norma aquí dentro del municipio, y no que nosotros digamos que ya no se requiere licencia sino más, porque la licencia sigue requiriéndose. Lo que más o menos estableció la norma es para modificaciones menores, es decir, internas, que no hagan cambios estructurales en la vivienda, es decir, que no quiten una columna. Si modifican una pared, creo que sí se requiere, creo que no se requiere licencia si hay una modificación interna donde se quite una pared, pero si eso compromete estructuralmente la construcción, creo que sí se requiere una licencia de construcción y pagar la licencia de construcción. Entonces, pues está bien, yo creo que hagamos aquí las preguntas, pero si nosotros hacemos también afirmaciones incompletas, después contribuimos a crear una cultura de que la gente construye y modifica y dice, no, es que yo escuché allá en el consejo que dijeron que es que ya no se requería la licencia y entonces yo ya no la voy a pagar, y eso me parece que no está bien. Muchas gracias, honorables. Concejal Julio y concejal... Gracias, presidente. Pues digamos, a mí me gustaría hacer solicitar una sesión de socialización de este proyecto antes de tomar la decisión de la ponencia. No sé si es posible el día sábado 22 en la mañana, presidente, para que nos dé el espacio para solicitar una plenaria de socialización de este proyecto para poder tener la versión de la administración o que la administración nos aclare cuál va a ser el alcance y las facultades que se le van a dar al inspector de paz y convivencia. Muchas gracias, presidente, espero que se pueda hacer esa sesión. Gracias, concejal Julio. Vamos a revisar el tema de la disponibilidad de los espacios. Concejal el concejal Gabriel. No, el concejal Jorge ya intervino. Gracias, presidente. Dos cosas importantes que posiblemente pueden estar afectando la convivencia y también el tema del medio ambiente en nuestro municipio. Desde la administración o desde la mesa de directivas de nuestra corporación, si quisiera, señor presidente, que hiciéramos una visualización de un tema importante y una afectación que se está presentando en el medio ambiente, más exactamente en el potrero que está del San Agustín hacia arriba. En días anteriores se ha evidenciado que se está realizando un proceso de trituración y compostaje al aire libre. La persona dueña de este sector ha venido dejando diferente tipo de trituración, especialmente una vegetación que están, se puede decir que triturando en otros sectores y la están acoplando a ese sector, creería que para hacer un compostaje o una capa vegetal de descomposición, afectando la parte de ese sector, lo que es Gaviotas, lo que es estación de policía, lo que es San Agustín, e incluso dentro de ese mismo sector hemos evidenciado personalmente las raíces de diferentes árboles también creando la inseguridad de ese sector, donde posiblemente las personas que van y visitan esos sectores no con otros fines propios, creando la inseguridad. Y yo le voy a leer algo aquí, señor presidente y honorables concejales, y a las personas que nos siguen por las redes sociales, del proceso que se realiza con esa trituración.
Y dice, es la etapa inicial donde se desintegra la vegetación, ramas, hojas, restos de poda, maleza, etcétera, usando máquinas estructuradoras o chipeadoras, reduciendo el material a partículas pequeñas. Luego estas partículas se someten a un proceso biológico de descomposición controlada, donde ahí es donde la administración, con todo el respeto, en cabeza, lo decían también de la inspectora, visualizar que realmente de dónde viene ese proceso o hay los permisos pertinentes para realizar eso en ese predio, que creería que no están teniendo en cuenta la afectación que se le está haciendo al medio ambiente al crearlo a nivel libre y también a la población boyacense, señor presidente. El otro tema también es, señor presidente, crear un espacio, si su merced lo permite y está bien de acuerdo, de mirar cómo realizar también la socialización a este proyecto número 020, por el cual se establecen parámetros técnicos y urbanísticos aplicables a la vivienda multifamiliar en el municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones antes de pasar este proyecto al estudio de la ponencia, señor presidente, si es tan amable en colaborar con esos dos temas. Muy amable. Gracias, concejal Gabriel. Vamos a revisar los temas. Anuncio sin intervenciones que voy a cerrar el punto proposiciones y varios. Cerrado el punto, señora secretaria, siguiente punto. Agotado el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Agotado el orden del día a las 8:53 de la mañana del 13 de noviembre de 2025. Le cito nuevamente mañana, 14 de noviembre a las 5:30 de la tarde. ¿Qué tema es, señora Marínez? Primer sesión de plan de desarrollo. Muchas gracias, honorables. Sin respuestas a la fecha. No, tengo que instalar